Jesús. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 22, verso 16. Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez más, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le invito a que cierre sus ojos. Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra y en esta hora te pedimos que todos seamos buena tierra, tierra que produzca frutos y frutos agradables para ti, Señor. Que seamos, Señor, como dice la palabra, Señor, que cayó en buena tierra y que la semilla que cayó en esa buena tierra produjo frutos. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bien, amigos y hermanos, hemos leído un verso que puede ser muy conocido, muy familiar para todos, en Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nos encontramos en el año alrededor de 34, 35 después de Jesucristo. Jesucristo ya había terminado su ministerio, ya había sido crucificado y había resucitado. El evangelio estaba siendo esparcido por todo lugar, pero con ciertas complicaciones, porque muchos se oponían al evangelio y como había tantos que se oponían, que ellos creían en la ley y la trataban de cumplir y deseaban que todos la cumplieran, ellos atribuían de que los que predicaban el evangelio de Jesucristo eran blasfemos y por lo tanto atentaban contra la ley y los perseguían. Entonces vemos que la palabra de Dios estaba creciendo pero con dificultad, y en esto vemos que también, por ejemplo, hubo un momento en que a pesar de esto que era difícil, igual la gente iba creciendo, los creyentes iban creciendo. Amén. Y entonces los apóstoles se miran enteros y dicen: mira, la gente está creciendo y nosotros estamos dedicando más cosas administrativas y no a la lectura de la Biblia y no a predicar. Entonces eligen 7 personas llenas del Espíritu Santo para que puedan ellos ministrar a la gente, mientras ellos, dice la palabra de Dios, que ellos se iban a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Amén. Es así como entonces ellos eligen entre los que eligen a 7 y eligen a Esteban. Amén. Y dice la palabra del Señor, el relato bíblico nos enseña y nos dice que Esteban era lleno y poderoso del Espíritu Santo. Amén. Incluso hacía milagros y predicaba igual en las sinagogas. Y como los que estaban en la sinagoga no podían rebatir su fe o no podían rebatir su sabiduría, dice la palabra, ellos le quisieron atentar y hacen que la gente como un tumulto, y debido a esto lo toman preso y lo llevan hasta al consejo de ancianos para de alguna manera hacerle un juicio. Y bueno, tienen testigos falsos y simplemente dicen que es culpable, que es blasfemo, atenta contra la fe de la ley de aquellos tiempos, y se lo llevan fuera de la ciudad. Y como según ellos había blasfemado, de acuerdo a la ley, lo apedrearon. Y comenzaron a apedrearlo. Y en eso ponen su ropa bajo los pies de un muchacho. Este muchacho se llama Saulo. Y dice la palabra de Dios que Saulo estaba de acuerdo con esto. Entonces, más o menos lo que le expliqué se los voy a leer reducidamente. Dice, al oír esto, cuando Esteban predicaba, dice, al oír esto rechinaban los dientes y montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empujones, dice, fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba. Amén. Y ahí sigue después la Biblia y dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Entonces la palabra de Dios crecía, pero era con dificultad, y Pablo estaba a favor de esto. Pero luego dice la palabra de Dios, y en esto quiero también que podamos reflexionar. Pablo dice que igual él trataba de cumplir la ley y se esforzaba por cumplirla,
Pero dice la palabra del Señor, se los voy a leer mejor de manera inmediata, pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces dice que esta luz lo escandiló, lo dejó ahí ciego. El relato bíblico nos dice que siga hasta Damasco y de ahí vaya hasta la ciudad, hasta la casa de un hombre apartado, y que allá le pida que lo unja. Este hombre apartado o elegido por Dios era Ananías. Dios le dice a Ananías, ora por Pablo, pero Ananías le dice, yo sé que Pablo es el perseguidor. Acabamos de leer de que Pablo aprobó la muerte de Esteban y él se encargaba de perseguir a los cristianos y encarcelarlos. Entonces Ananías dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y Dios le dice a Ananías, hazlo porque él es uno de mis elegidos. Entonces, bueno, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, cuenta el apóstol Pablo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego que él recobró la vista y le dijo estas palabras, continúa Ananías y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien, lo que le comentábamos primero es que Jesucristo ya había resucitado, la palabra de Dios continuaba, o sea, se crecía el evangelio pero con dificultad, y Saulo era uno de los que estaba impidiendo que creciera o que poniendo ciertas barreras para que la palabra de Jesucristo creciera. Pero Dios le sale al encuentro a Saulo y Saulo recibe una luz que lo deja ciego, pero además una luz interior que le da una claridad que ahora tiene que seguir a Jesucristo. Pablo inmediatamente dice, ¿quién eres tú? Dice, y dije, ¿quién eres tú, Señor? O sea, está preguntando, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué haré, Señor? Le pregunto, o sea, está disponible al que le está dando esta luz. O sea, inmediatamente se estaba arrepintiendo y estaba aceptando al Señor Jesucristo. Y por eso que entonces Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hoy lo que quisiera poder comentarle brevemente es acerca de esta instrucción que recibe Pablo, casi inmediata, después de haber sido un perseguidor, después de haber atentado incluso con los mismos creyentes y seguidores de Jesucristo. No dice la Biblia que lo haya matado, pero sí que estaba de acuerdo con esto. Y sí de que los tomaba y los metía presos y después otro se encargaba de hacerle un juicio a los que él llevaba detenidos. Pero este hombre, incluso que era como contrario, Dios lo acerca Jesucristo lo acerca a la verdad y le invita a bautizarse. Lo que hoy entonces, perdón como que me fui, pero lo que hoy queremos reflexionar es acerca del bautismo en las aguas para el perdón de pecado. Aunque Pablo podríamos pensar que estaba lejos, pero fue invitado inmediatamente a bautizarse, invocando su nombre, dice la palabra, para el perdón de los pecados. No sé cuánto tiempo lleva usted quizás en la iglesia, no sé cuánto tiempo lleva usted escuchando las palabras de Dios a través de la radio. Usted dice que ha aceptado al Señor Jesucristo, pero que le falta algo, quizás algo le está faltando. Pero hoy la invitación es que escuche este breve mensaje y decida bautizarse para el perdón de sus pecados. Amén. Pablo recibió al Señor Jesucristo, recibió la vista e inmediatamente se le invitó y se le dijo, levántate, bautízate, y él fue bautizado. Entonces queremos aclarar esto. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué es importante bautizarse? ¿Acaso es una obligación? ¿Qué debo hacer antes? ¿Qué debo hacer después? Y en fin, podríamos quizás, si usted tiene algunas preguntas, quizás las pueda anotar y después las llama por teléfono y después al término podemos quizás contestar algunas preguntas. No al aire, sino que después se las podemos contestar en forma personal.
Desde la antigüedad hay ciertos relatos bíblicos que nos hablan sobre el bautismo o cierta simbología del bautismo. Recordemos que la tierra estaba llena de pecados, Dios incluso se arrepiente de haber creado al ser humano y hace un diluvio. Entonces, de alguna manera hay una limpieza a través del agua, crea o hace el diluvio. Moisés, cuando el pueblo es rescatado de Egipto, pasa por agua a través del el Mar Rojo. Luego vemos que en el tabernáculo, ahí en el desierto, y después también en el templo, se crea ahí un lavacro para limpieza de los sacerdotes. Amén. Que tenían ahí que limpiarse físicamente. Y luego cuando Josué entra ya a Canaán, a la tierra prometida, dice que ahí también cruza por el río Jordán. Amén. O sea que en el Antiguo Testamento vemos que cierta simbología de que hay que pasar por agua para tener un nuevo comienzo. Amén. Para quizás dejar las cosas atrás, las viejas, y tener un nuevo comienzo. Cada etapa en la Biblia está siendo marcada por un paso de agua. Amén. Y luego vemos a Juan Bautista en el Nuevo Testamento, el cual también está bautizando y bautiza en agua. Pero vemos que él está bautizando ¿para qué tipo de bautismo? Dice el apóstol Pablo que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Eso lo dice en Hechos capítulo 19, verso 4. Entonces está claro de que Juan Bautista de alguna manera estaba preparando el camino para el Mesías y también de alguna manera preparando el camino para este bautismo en aguas para perdón de pecado. Él estaba llamando a la gente, incluso le dice arrepentíos con frutos dignos de arrepentimiento. O sea, para bautizarse hay que arrepentirse. Amén. ¿Y qué significa arrepentirse? Bueno, es un cambio de actitud. Así es. No podemos cambiar de la noche a la mañana, pero debemos de tomar una decisión. Amén. De cambiar de actitud, cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Por seguir al Señor Jesucristo. Así es, Señor. La palabra del Señor dice, por ejemplo, usted puede preguntar, ¿y quién debería de bautizarse? O sea, yo inmediatamente me puedo bautizar. ¿Qué requisitos yo debería de tener? ¿O quién se puede bautizar? Bueno, la palabra del Señor dice que todo aquel que en Él cree y se arrepiente puede bautizarse para el perdón de los pecados. Amén. La palabra del Señor dice que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, Dios nos declara justos o nos declara limpios si creemos en el Señor Jesucristo, a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, si alguien cree en otra cosa y decide bautizarse pero no cree, en realidad este bautismo es solo se mojó con agua, pero no está siendo para su salvación o está siendo para perdón de pecado. Por lo tanto, debe de creer. Amén. En el Señor Jesucristo. Sí, vemos al eunuco o al etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía, en Hechos capítulo 8, donde nos relata que Felipe se acercó, bueno, fue llevado por el Espíritu desde una ciudad a otra, hasta donde estaba este eunuco, el cual leía la palabra del Señor, leía Isaías capítulo 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero. Amén. Entonces se acerca Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces desde esa palabra, desde esa profecía de Isaías 53, Felipe le comienza a aclarar el evangelio de Jesucristo. Amén. Diciéndole al final de que Jesucristo era este cordero que era sacrificado por cada uno de nosotros. Amén. Por cada uno que cree en Jesucristo. Amén. Una vez que él entendió esta palabra, y no solo la entendió, sino que creyó y se arrepintió en su corazón, le pregunta a Felipe, ¿y qué tengo que hacer para ser bautizado? Él le dice, si crees, bien puedes. Amén. Entonces fue bautizado. Tenemos el carcelero, acuérdese cuando estaba Pablo y Silas presos, hubo un gran temblor, que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Así es. Bueno, en resumir, se acercó el carcelero hasta Pablo y Silas. Pablo le predicó el mensaje y dice la palabra del Señor de que el carcelero y toda su familia fue bautizado inmediatamente. O sea, me refiero al mismo día.
no hubo cierta, como que él sintió en su corazón, entendió la palabra y no postergó más esta decisión. Pero entonces hemos dicho que tiene que creer y arrepentirse. Amén. Pero quizá usted dice, no, yo veo la Biblia que solamente tiene que creer, porque esto Eunuco dice que creyó, que el carcelero creyó, pero el mandato claro y textual es cuando después del día de Pentecostés se pone en pie el apóstol Pedro y dice, arrepentíos. Amén. Y bautícese. O sea, hay que arrepentirse. Amén. Sí, No es solo de tener las ganas o dice, me bautizo o no me bautizo, y alguien dice, no, mejor que sobre a que falte. O sea, me bauticé ayer en tal iglesia, ahora me bautizo en esta otra iglesia. No se trata de bautizarse en cualquier parte, ni 1000 veces, solo hay que bautizarse una sola vez. Amén. Y como lo dijo ahí el apóstol Pablo, o perdón, lo que acabamos de leer, la primera parte, que dice el apóstol Pedro, dice, arrepentíos. Amén. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿quién puede recibir el bautismo en las aguas? El que cree y se arrepiente. Entonces, bueno, dice Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron, lo repito, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Así es, Señor. Ahora, ¿por qué es importante bautizarse? Alguien puede decir, no, si total yo creo, y el bautismo es agua nomás, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, Jesucristo estando aquí en la tierra, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya, sí, Señor. La palabra del Señor Jesucristo también dice, en el mismo libro de San Juan, capítulo 14, verso 15, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, sí, Señor. Entonces, no hay más que rebatir. O sea, si Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, es porque hay que bautizarse. Amén, así es. Y si Él dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos, entonces si amamos o decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Así es. Y si Él dijo que había que bautizarse, hay que bautizarse. Ahora alguien puede decir, pero ¿y qué pasa si yo decidí bautizarme y el domingo y me muero de aquí al domingo? O tal persona se muere, ¿se salva o no se salva si dice que hay que bautizarse? Bueno, si usted decidió bautizarse y ya no dependió de usted la decisión, podemos ver en la Biblia que hay una persona, y que todos recurren a este verso de la Biblia, que hubo una persona que Jesucristo le indicó y le dijo que era salvo en ese mismo momento, sin necesidad de bautizarse. Y fue cuando Jesucristo estaba crucificado, estaba el ladrón, habían 2 ladrones a su lado, y Jesucristo le dice a uno de ellos que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Y no fue necesario que se bautizase. Bautizare. Y dijo a Jesús, acuérdate, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que hay alguien que no fue necesario que fuese bautizado y fue salvo. Pero no se trata de jugar y decir, ya yo me voy a bautizar mañana, o cuando esté grave en el hospital va a hacer una oración y va a decir, ya me sentenciaron muerte o tuve un accidente, y hace una oración de fe según usted en el hospital. Mire, si hoy tiene la oportunidad y la decisión, no lo deje pasar. Y aquí hoy es el día accesible, y aquí hoy es el día de salvación. Hoy que tiene vida, hoy que tiene salud, hoy que tiene usted la potestad de decidir por usted mismo, bautícese para el perdón de sus pecados. Dios es el que juzga después
Dios el que tomará la decisión. Si usted no alcanzó a bautizarse, Dios decidirá si porque creyó en su corazón y no alcanzó a bautizarse, Dios decidirá si es salvo o no salvo. Pero el mandato es que hay que bautizarse. Amén. Así es, Señor. Puede que si alguien no se bautice sea salvo igual, es lo que queremos aclarar. Pero eso lo juzgará Dios. El mandato es que hay que bautizarse porque dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo deberíamos de bautizarnos? Hay algunos que riegan agüita en la cabeza, pero bueno, el origen de la palabra griega viene de baptizo, que significa sumergir Amén. o zambullir o inversión. Sí, sí. Entonces, el mandato es que debería de ser la persona totalmente sumergida en el agua. Amén. Así es, Señor. Bueno, de acuerdo a la Biblia vemos que, como leíamos, el eunuco dice, y descendieron ambos al agua, o sea, los dos estuvieron bajo el agua, descendieron al agua. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice la palabra de Dios que dice, subió luego del agua, es porque estuvo bajo el agua y fue sumergido dentro del agua. Entonces debiera ser totalmente sumergido. La palabra del Señor dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces vemos que dice claramente, subió luego del agua. Amén. Hay que ser sumergido, Amén. hay que sumergirse y por inmersión. Así es, Señor. Bueno, luego la palabra del Señor, hay una orden que dice, por tanto, id, dijo Jesucristo, lo dijo, Amén. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eso lo dice en Mateo capítulo 28, 19. Amén. Pero también, y también vemos que eso se lo dijo a todos los discípulos, que debían de cumplir esta palabra. Los discípulos, los apóstoles y todos los discípulos estuvieron encarcelados, estuvieron ahí siendo enjuiciados cuando estaban predicando este evangelio de Jesucristo. Amén. Y en algún momento los que los encarcelaban le decían, dejen de predicar bajo este nombre, le decían. Entonces Pedro y todos los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 5, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra del Señor. Eso lo respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así es. O sea, Pedro y los apóstoles estaban convencidos que debían de obedecer a Dios. Amén. Así es. Entonces, Pedro y todos los apóstoles obedecieron este mandato de, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Como lo obedecieron, el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 2, verso 38, que se puso en pie y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ellos tuvieron una luz y por lo tanto obedecieron a este mandato. Amén. Así es. En el libro de los Hechos, en todo el libro de los Hechos, vemos que todos los bautismos que ahí aparecen en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 5. Amén. Sí, Señor. Algunos pueden preguntar, ¿y los niños se pueden bautizar? Porque hay ciertas religiones que bautizan a los niños. Así es. El bautismo es para perdón de pecado. Amén. Y los niños no tienen pecado. La palabra del Señor dice claramente que de ellos es el reino de los cielos porque son inocentes, entonces ellos no necesitan el bautismo. La palabra del Señor dice de que le traían a Jesucristo, le traían a los niños para que oraran por él y los bendijeran. Amén. Así es. Entonces, los niños no se tienen que bautizar, solo tienen que recibir una bendición. Amén. Así es. Quiero recordar entonces lo primero que estábamos exponiendo, en que Pablo fue ungido por Ananías. Amén. Él estaba ciego, por lo tanto estaba ciego tanto físicamente y espiritualmente. Así es.
Y cuando Ananías ora por él, le impone las manos y le dice, recibe la vista, él no solo recibe una vista carnal, sino que una vista espiritual. Entonces él recibe el mandato correcto y luego Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Bautízate invocando su nombre. Amén. Y Pablo lo hizo. Así es. Entonces la invitación hoy para cada uno de nosotros y para usted que quizá aún no ha tomado la decisión, y con esto ya vamos a ir terminando. ¿Por qué se detiene? Si quizás ya mucha gente le ha dicho, si usted cree en el Señor Jesucristo, bien puede, bautícese. Amén. Pregunte a su pastor, a alguien que esté ahí cerca suyo. Pero el bautizarse, como dijimos, el acto de bautizarse no salva a la persona. Es la fe en Jesucristo la que salva. Amén. Pero usted está tomando un compromiso público y está aceptando de manera pública que ahora está aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Así es, Señor. Cuando usted se bautiza, está muriendo su viejo hombre y está naciendo un nuevo hombre. Amén. Sí, Señor. La palabra del Señor dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo simboliza una muerte, la muerte del viejo hombre, la muerte de mis actos anteriores, de donde yo ahora cambio mi manera de ser, mi comportamiento para vivir una nueva vida, un nuevo nacimiento. Amigo y hermano, he aquí hoy es el día aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Así es, Señor. No se detenga, bautícese Amén. invocando su nombre y lave sus pecados. Sí, Señor. Jesucristo pagó por nosotros el precio en la cruz, el precio que nosotros deberíamos de pagar por nuestras faltas y por nuestros pecados. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos aceptando que Jesucristo pague por nosotros nuestras faltas, porque somos bautizados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Amén. Así es. Y con esto termino en Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Amigo y hermano, tome hoy la decisión Amén. de aceptar al Señor Jesucristo como único Dios y Salvador. Y reconozca esto públicamente Amén. Sí, a través del bautismo en las aguas. Amén. Tal vez usted dice que sí lo ha aceptado, pero ahora entonces manifiéstelo públicamente Amén. a través del bautismo para el perdón de los pecados. Le invito a que cierre sus ojos, Señor Jesucristo. Muchas gracias. En esta hora te agradecemos Sí, mi Dios. por tus bendiciones y por tus misericordias. Amén. Gracias por ese sacrificio en la cruz Amén. Sí, que hiciste por cada uno de nosotros, Amén. para todo aquel que en ti cree y se arrepiente. Te pido, Señor, por aquellos que están arrepentidos en su corazón Aleluya. y que quieren aceptarte a ti como tu único Dios, Amén. como su único Dios y Salvador. Amén. Así es, Señor. Si usted es uno de esos, le invito a que ore conmigo. Amén. Sí, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar y quiero mejorar. Amén. Abre mi mente y abre mi corazón Amén. para aceptarte como mi Señor y Salvador. En esta hora, oh Dios, quiero ser tu hijo y quiero ser salvado. Amén. Coloca gente en mi camino Sí, Señor. que me hable de ti, que me hable de tu salvación Amén. y que me ayude a encontrar la manera de poder seguirte y servirte. Amén. Sí, En el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo te pido por todas las personas, Señor, que escucharon tu palabra. Aquellos que están en la duda si se bautizan o no se bautizan. Amén. Y de lo necesario que esta es, que esta palabra, por lo muy simple y sencilla que haya sido, pueda ser de ayuda para aquellos que están en la duda, por qué deben bautizarse. Simplemente porque tú dijiste, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.